de una posible ley de desarrollo social 2.0, Cornelio, cómo poder generar una ley de desarrollo social en donde, además de la medición de pobreza, que posiblemente ya esté muy bien ahí afianzada, podamos tener un indicador más amplio que le permita ser una guía al quien toma decisiones y que no solamente sea un tema de reducir pobreza, sino de realmente hacer una sociedad de acceso efectivo rumbo, por ejemplo, a la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, a pesar de los avances recientes en la pobreza y de que claramente hoy las coberturas básicas están mejor que hace 25 años, que hace 10 años, que hace 5 años, cuando uno corta grupos sociales en México, cuando uno divide y analiza grupos sociales diversos, por ejemplo, en el caso indígena, pues casi cualquier partición que hace uno en donde uno observa a la población indígena, no hay de otra más que en cualquier variable están peor que el resto de la población. En rezago educativo, en acceso a la salud, en seguridad social, en espacio de la vivienda, las diferencias y las brechas siguen muy grandes, a pesar del avance en la propia población indígena en coberturas básicas, ¿no? Entonces, uno puede darle cualquier partición, voy aquí rápido, y me detengo en esta que fue la última que publicamos junto con la medición de pobreza para reflejar esas brechas. Esta es la pobreza y la pobreza extrema de mujeres indígenas en zonas rurales. En el año 2016, la pobreza de esas mujeres indígenas rurales era 85%, la pobreza extrema 45%. Si lo comparamos con hombres no indígenas en zonas urbanas, levanten la mano, eso, aquí estamos. Es una pobreza de 37.3 y de 4% en pobreza extrema. Es una gran diferencia, porque estás mezclando un conjunto de retos y de vulnerabilidades importantes, ser mujer, ser indígena en la zona rural. Entonces, las brechas son muy grandes y si seguimos nosotros desde el punto de vista del Coneval, de otros ejemplos, la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados, afortunadamente, la Cámara de Diputados, la federal, la grande, afortunadamente ha mejorado de porcentajes, diputados y senadores, de 12% a 41%, son avances importantes, estamos cercanos al 50%, pero cuando uno ve la representación de mujeres en los estados, en los congresos locales, pues ahí estamos lejísimos del 50% todavía, es decir, que estas brechas no solamente son económicas, sino que son sociales y políticas y de muchos tipos. Entonces, creemos en el Coneval que si seguimos por la ruta única de la reducción de la pobreza, con esta medición o con cualquier medición, creyendo que con pasar simplemente el examen de la pobreza con el piso firme y con la beca de Prospera y con el Seguro Popular y demás, que está bien, pues va a ser insuficiente para cerrar brechas históricas, sociales, en la parte de acceso efectivo a los derechos y en la parte de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, sí requerimos y creemos que requerimos una acción de política pública mucho más agresiva, que se fije en esas brechas, que las brechas sean como un objetivo en sí mismo para el país, y esto requerirá seguramente uno o dos o un conjunto de indicadores más amplios de la pobreza, pero, y aquí viene el reto, y termino con esto, indicadores que muevan a quien hace política pública, porque no cualquier indicador mueve a los políticos. Tiene que ser un indicador tan poderoso como el de la pobreza, porque cuando un indicador tiene la palabra pobreza, es bien poderoso políticamente. Entonces, cuando toca la puerta del gobernador, no dice, oye, es que yo no quiero que la población de mi estado sea pobre. Yo quiero ganar la siguiente elección y la medición de pobreza es una forma de yo ganar electores mañana. Entonces, ¿cómo generamos un indicador con esa potencia mediática, con esa potencia política que mueva montañas?
Te pongo un ejemplo, y lo hemos platicado internamente en el Coneval. Un indicador que se llame acceso efectivo a los derechos sociales, el indicador es súper aburrido. No mueve a nadie. Es más importante que la pobreza, pero es súper aburrido mediáticamente. Entonces el gobernador va a decir, ¿y esto qué es? Y la prensa va a decir, ¿y esto qué onda? ¿Qué? Entonces, ¿cómo generamos, Mario Luis, este conjunto de indicadores más amplios que la pobreza? O cómo, la discusión que hemos tenido, o cómo modificar la primera para hacerla más poderosa sin cambiar mucho los conceptos de pobreza ni de acceso efectivo a los derechos. Entonces, ese es el reto que tenemos tanto como medición en el Coneval, como seguramente el quehacer de la política social en las siguientes décadas. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Vamos a escuchar el comentario inicial de Cortes Hoffman. Gracias. Gracias, Rolando. Gracias, Gonzalo. Gracias al PUED por la invitación. Me gustaría empezar mi comentario resaltando la peculiaridad del contexto en el que trabaja el Coneval. El Coneval opera por diseño como interfase entre el conocimiento técnico, académico, si me permiten, científico, y el diseño de la política pública. Es un espacio que, por lo demás, como objeto de estudio, ha permanecido fuera de la agenda de investigación universitaria, algo en lo que estamos trabajando actualmente. En este contexto, la solución que presentó el Coneval al problema de cómo medir la pobreza, pero sobre todo quizá por su carga, como decía Gonzalo al final, sociopolítica, emocional tan grande que tiene el término pobreza. La solución que presentó fragua entre 2006 y 2009 en la forma, como dice bien Gonzalo, de un acuerdo político en el que participaron expertos nacionales y extranjeros, funcionarios, representantes públicos, los gobiernos estatales, el Congreso, el Coneval, el INEGI, quiero decir, la propia Sedesol, la Secretaría de Hacienda, un acuerdo amplio. Digamos que no fue el resultado de deliberaciones puramente técnicas, si tal cosa alguna vez hubiera existido o fuese siquiera deseable. Pero es en este contexto que, al margen de la teoría clásica de la medida, la medición necesitaba reflejar el acceso básico a los derechos sociales. Educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda y los servicios básicos. Y necesitaba hacerse visible la política pública. De manera que con cada niño que regresara a la escuela, cada piso firme tendido, cada pensión otorgada, cada comedor comunitario, la pobreza medida bajara. Noten ustedes que este aspecto del diseño de la medición oficial de la pobreza, y digo diseño porque no es algo que le cayó de arriba al Coneval, responde a una necesidad de política, en el buen sentido de la palabra, ahora que estos días hay que recordar que tiene un buen sentido, no a una necesidad técnica, ni mucho menos lógica, de la medición de la pobreza en sí misma. Lo mismo ocurre con la necesidad de que ésta fuera transparente al gran público y de fácil comunicación. Piensen cómo ahora que están entregando los premios Nobel, medir de la mejor manera posible las ondas gravitacionales no precisa consideración ninguna por la transparencia ni la facilidad de comunicación. Esto es obvio como uno curiosea los documentos que están allí, ¿no? Pero no me malentiendan, no quiero decir que el Coneval hizo mal, ni mucho menos que debería radicalizarse técnicamente olvidando la política, nada que ver. Lo que quiero resaltar es que por diseño, la medición oficial de la pobreza sirve al mismo tiempo
para medir pobreza y como mecanismo institucional de evaluación y seguimiento de la política de desarrollo social. ¿Qué le hace? ¿Qué tiene de malo? Bueno, todo economista está consciente de las dificultades asociadas de usar un mismo instrumento para dos objetivos diferentes. En este caso, la medición y el monitoreo. En este caso quiero llamar la atención al costo de, como decía Gonzalo, orientar las estrategias gubernamentales a disminuir no la pobreza, sino los indicadores de la medición de la pobreza. Es decir, al costo de alinear los indicadores de la medición de la pobreza con el monitoreo de la política pública. El resultado casi natural de que los funcionarios públicos estén prácticamente obligados a manipular los indicadores que el Coneval usa para estimar la pobreza multidimensional es que con el tiempo los indicadores empiezan a dejar de servir como tales. No apuntan más en la dirección correcta, digamos. Y el índice de pobreza se aleja cada vez más de medir lo que debe medir. Las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas, imposibilitan su plena integración social. Estoy citando la metodología ahora. Por supuesto, se antoja un despropósito descomunal una medición oficial de la pobreza esotérica, completamente disociada de los problemas a resolver, que no conduzca a recomendaciones de política concretas, ¿no? Pero si algo nos ha sido recordado este último año, son los incentivos a manipular la medición que genera ensalzar desproporcionadamente los indicadores. Estoy pensando en los debates recientes en torno a la cartilla social y la medición del ingreso y la carencia por acceso a la seguridad social. Como sigamos queriendo hablar de un concepto que hace referencia a los elementos que toda persona necesita para decidir de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus opciones de vida, la pobreza continuará siendo una variable abstracta, latente, oculta, inferida, antes que concreta y observable como los indicadores. Es una variable que literalmente se construye y que no existe como una dimensión observable de los individuos. En este sentido, la medición oficial de la pobreza refleja nuestras hipótesis, nuestras conjeturas sobre cómo se relacionan toda una variedad de condiciones materiales en estudios sobre las diferencias individuales de la pobreza o sobre cómo se verían afectadas estas mismas condiciones por la política de desarrollo. Pero al margen de nuestras hipótesis, estas correlaciones cambian de suyo, pero definitivamente como resultado de los incentivos generados por la propia medición oficial. Y peor aún, cambian a diferente paso según la zona geográfica del país. Y con esta variación cambia el sentido de cualquier comparación que se haga sobre la prevalencia y severidad de la pobreza. Con esto quiero decir para los estudiantes que asisten hoy, es que la misma combinación de indicadores bien puede medir diferentes cosas hoy de lo que medían en 2008 o lo hacen en diferentes estados de la República. Y usar la medición de la pobreza además como instrumento de monitoreo de la política social promueve este estado de cosas. Desde luego, si un instrumento como este mide o no lo que queremos que mida, siempre es un asunto de grados, no, antes que una propiedad todo o nada. Y su validación es un proceso sin fin. Toda medición de la pobreza tiene que ser evaluada y reevaluada constantemente para ver si se comporta como debería, de acuerdo a los estándares en la materia. Estoy pensando en conceptos como validez y confiabilidad. Me parece que la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México
reconoció esta posibilidad desde el principio. Y como dije, había expertos nacionales y extranjeros en aquel gran acuerdo del que hablaba al inicio. Reconoce esta posibilidad, pues por lo demás porque es inherente a cualquier medición de la pobreza, necesariamente incompleta y parcial al tratarse de un concepto de tan difícil aprehensión. Como contrapeso, la propia medición dispuso un sistema de indicadores complementarios desde el principio, que contextualizan y desinflan los indicadores de pobreza. Y planteó además la revisión periódica de la propia metodología, la necesidad de evaluar y reevaluar, como decía, la medición, de que la medición mida lo que debe medir. Creo que hemos aprendido mucho en los últimos 10 años y coincido con Gonzalo cuando señala que estamos sobre el tiempo contemplado por la misma metodología para revisar su diseño e implementación. En mi opinión, el tiempo transcurrido es suficiente para poner a buen uso la experiencia acumulada. Contamos con suficientes datos para analizar la evolución de las propiedades numéricas de la medición y dar respuesta a preguntas como ¿qué tan bien la metodología oficial sigue midiendo la pobreza? ¿Cuánto sentido conserva seguir haciendo comparaciones en el tiempo y entre unidades geográficas en la medición actual? ¿En qué grado podemos seguir atribuyendo a los diferenciales medidos en la severidad y prevalencia de la pobreza multidimensional exclusivamente al constructo subyacente y no meramente a una desconexión de los indicadores con lo que queremos medir? Bueno, todo esto es objeto, desde luego, de investigación empírica. Este tipo de investigación aplicada a índices de marginación y pobreza ha sido liderada en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo por el doctor Delfino Vargas, con la ayuda de Servando Valdés al fondo. Y en la Universidad de Bristol, en Reino Unido, por el doctor Héctor Nájera. Me refiero al tipo de investigación que hace uso de técnicas de aprendizaje automático, de aprendizaje máquina, machine learning, este tipo de algoritmos aplicados a tareas de clasificación y agrupamiento aplicadas al estudio de la pobreza. Estoy seguro de que estamos en condiciones de ofrecer nuevas pruebas que sugieran modificaciones sobre la medición actual o el desarrollo de un abordaje alternativo. Por cierto, a últimas fechas, Héctor Nájera ha sugerido que la medición en México se beneficiaría de repensar el papel que juega el material de los muros y el techo de las viviendas. Sobre todo en un país con variaciones climáticas tan amplias como el nuestro. No hace mucho tiempo atrás este tipo de análisis que permiten hacer la investigación sobre la medición de la pobreza más fundamentada y sistemática estaban reservadas para las capacidades computacionales de las grandes universidades. Pero en los últimos 10 años también se han visto acrecentadas estas capacidades notablemente. Hoy en día el PUED trabaja con la misma infraestructura informática con la que cuelga su página de internet y esa es la base con la que el doctor Delfino Vargas avanza su investigación. Y el propio Colegio de México creo que tiene un clúster bastante respetable, aunque solo lo usa, me parece, por el momento la gente ocupada de los sistemas de información geográfica, pero supongo que eso es otra historia. El propio CONACYT, por ejemplo, ha puesto a disposición del Sistema Nacional de Investigadores el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño, integrado por los clústeres de los centros de supercómputo del CIMBESTAB, de la UAM y de la UNAM, para que los investigadores postulen por tiempo de cómputo en estos clústeres. Les aseguro, hoy en día no necesitamos tantos recursos. Como digo, en el PUED avanzamos la investigación con la infraestructura que cuelga la página. Es robusta, pero sigue siendo modesta.
Como dije hace un segundo, y con esto termino, estoy con el secretario ejecutivo del Coneval, cuando afirma que estamos listos para hacer un recuento del camino recorrido por la medición oficial de la pobreza y empezar a pensar en las modificaciones necesarias, en términos de umbrales, dimensiones y agregación geográfica, para asegurarnos de que la medición oficial de la pobreza no quede reducida a un indicador del desempeño más de este o aquel programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera agregar a las preguntas. Mi nombre es Eduardo Luna, de la red ICLOM, Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos. Quisiera saber si el Coneval ha tenido algún ejercicio de análisis de prospectiva y con base en los últimos años de experiencia en política social en México, ¿se sabe en qué tiempo se va a reducir la pobreza a cero? Y la segunda es, en términos cuantitativos, ¿en qué entidades federativas se concentra la pobreza? Muchas gracias. Por allá, había... Hola, buenas tardes. Carlos Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo quiero hacer un comentario por todo lo que señaló el secretario ejecutivo, Curtis. En primer lugar, cuando uno lee el informe de evaluación de la política de desarrollo social, el mismo Coneval señala cómo ha habido una minimización de la política pública en el país, haciendo énfasis en estos indicadores y en estas dimensiones de pobreza. No obstante, todos los programas sociales estaban diseñados per se la medición multidimensional de la pobreza, y creo que ningún programa social se diseñó para atacar o reducir las brechas conforme a la medición multidimensional de la pobreza. Incluso la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión han funcionado con los mismos programas. Hay una medición de la pobreza multidimensional, pero los programas no fueron diseñados. Incluso Tania de la Garza, que es la directora adjunta de evaluación del Coneval, ha señalado, cuando tratan más o menos como de identificar qué programa le pega a cada una de las carencias, vemos que hay programas que le pegan de lado, a veces tienen que ver con una de las carencias. Incluso el programa más importante de este país, que tiene un presupuesto de casi 50,000 millones de pesos, que es el programa Prospera, fue diseñado para combatir pobreza urbana y no pobreza rural y no pobreza urbana, cuando la pobreza urbana es la que más tenemos en el país, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario, sobre todo porque yo he trabajado en Cedesol, y desde Cedesol prácticamente toda la batería se orientó hacia reducir las carencias conforme a la medición de la pobreza, de manera que le pegaran a los hogares y a las personas. Y una de las críticas que yo, desde mi punto de vista, que se tiene que hacer, es que el actuar de la política pública tiene que ver en el territorio con el desarrollo de las regiones y de los pueblos y de las colonias, porque si no vamos hacia el desarrollo de esas regiones, estamos haciendo una serie de políticas públicas minimalistas, donde se atiende a una casa sí y a 20 no, y luego se atiende a un niño sí y a otros no, porque por los criterios de las reglas de operación hay niños que no entran a un apoyo o a un programa, y entonces sí hay una racionalización del gasto, pero la región sigue atrasada, porque son apoyos individuales o apoyos familiares. Entonces, incluso cuando en 2015 la Secretaría de Hacienda hizo una reconfiguración de la estructura programática presupuestal, supuestamente bajo la perspectiva del presupuesto con base cero. Si hubiera sido base cero, se hubieran diseñado nuevos programas y se hubieran tal vez sí reducido algunos programas, fusionado otros, pero se hubieran diseñado programas que atendieran estas dimensiones de la pobreza multidimensional. Gracias. Gracias. Tengo anotados
profesor Vega, ¿verdad? Al embajador Navarrete y a Miguel Castillo. Pero antes de estos tres últimos, había alguien más que pidió la palabra y que no lo... Álvaro Urreta. Muy bien. Perdón, Álvaro. ¿A quién? Gracias, Gonzalo, una vez más por tus comentarios. Cuando Curtis habló de Nájera y el material de los muros, lo correlacioné con tu planteamiento sobre las dificultades de evaluar la calidad de los servicios y lo correlacioné también con los desastres. Ingrid y Manuel en Guerrero, en donde operó en la pobreza y la pobreza fue agudizada y la desigualdad también. Y hoy con el sismo en Morelos, Oaxaca, Puebla, etcétera. Y la Ciudad de México, por supuesto. Y entonces la pregunta es si los datos de Coneval pueden utilizarse como herramienta para definir qué está impactando los desastres y dónde se agudiza el efecto y el impacto de los desastres, que es un problema social, político, económico, moral, ético y demás. Hoy en la mañana, por cierto, con tu compañera Heredia Hernández Reyes, en el Cueval, donde participo como presidente del Consejo Ciudadano en Morelos, veíamos que vamos a reorientar recursos de evaluación por el asunto de los desastres. Esta información sería para nosotros vital, analítica y política y socialmente. El segundo asunto, tocaste el tema de la coordinación, es punto crítico, y me imagino que entonces estás pensando como planteamiento a propósito de estrategia, romper el clientelismo institucional. Porque en la cruzada, lo discutimos contigo en el Consejo, y hoy en el Consejo de la Estrategia de Inclusión, pues los programas siguen siendo operados por cada institución por separado, por más esfuerzos que se hacen, porque el problema es que no se está construyendo desde abajo, es decir, no hay la participación de la sociedad para articular. Y entonces me imagino que estás pensando cómo romper feudalismo, clientelismo institucional. Y la última asunto, pues lo hemos dicho, María Luis lo ha dicho en muchas ocasiones, el tema de que las transferencias monetarias no resuelven el problema, ni lo focalizado, porque no hay programas de profundización estructural que generen empleo, ingreso, bienestar, etcétera. Y entonces me pregunto si ustedes están pensando también en especificidades territoriales, porque cada territorio tiene su propia dinámica económica, social y política, y si estás pensando también en los derechos. Aquí Rolando, Mario Luis convocaron a Luis Raúl de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un debate muy interesante donde estuvo también Enrique Provencio, y se habló de la importancia de vincular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA con el desarrollo social. Entonces, bueno, pues veo que no está en el discurso tuyo, a lo mejor sí está y no lo dijiste hoy porque estamos entre puros economistas y no hay abogados. Gracias. Álvaro. Entonces, Sergio. Gracias. Sergio de la Vega, UAM Xochimilco. La sesión anterior me gustó muchísimo cómo terminó, lo habíamos logrado comentar, porque las respuestas que nos dieron Ricardo y Alfredo Inegi, mostraba una serie de coincidencias